sientes el deseo, quieres hacerlo, pero para hacerlo hay requisitos para poder entrar, amén, a lo espiritual. No podemos entrar, amén, de la manera en la que nosotros vamos a querer, sino que tenemos que entrar a la presencia de Dios de una manera establecida. Y esa manera establecida está en la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques y estamos aquí, como siempre, en tu espacio Conociendo el Mundo Espiritual, donde siempre te traemos temas interesantes, temas profundos, temas buenos que sé que van a ayudar a tu vida espiritual, amén, a poder crecer cada día más en el Señor, amén. Hoy traigo un tema que sé que es un tema que mucha gente necesita saber, necesita comprender, porque muchas veces nosotros hablamos acerca del mundo espiritual, hablamos acerca de las cosas que están ahí y no solamente la hablamos, sino que también nosotros la leemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, amén, es la ventana, es la puerta que nos muestra el mundo espiritual. Ahora bien, por eso traigo este tema de cómo nosotros podemos profundizar en el mundo espiritual, cómo nosotros podemos acceder al mundo espiritual, pasar de lo natural a pasar a lo espiritual. Entonces vamos a tocar algunos puntos, amén, que sé que van a ser de mucha edificación y sé que van a abrir tu mente, sé que van a abrir tu espíritu para que tú puedas entender estas herramientas importantes. Bien, entonces el primer punto que vamos a tocar acerca del mundo espiritual y acerca de poder entrar ahí, es que lo primero que tiene que pasar contigo es que se tiene que despertar un interés. Hay un deseo, hay un interés, hay un anhelo que tiene que haber en ti para tú poder entrar, para tú poder acceder al mundo espiritual. Amén. Entonces vamos a leer un versículo bíblico que se encuentra en Éxodo capítulo 3, desde su versículo 1 en adelante. Mire lo que la palabra de Dios dice aquí. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Pero escuche esto, dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Amén. Entonces aquí nosotros podemos ver en el llamamiento de Moisés dos puntos interesantes. El primer punto que nosotros podemos ver es que Dios no va a Moisés, sino que Moisés tiene que ir a Dios. Entonces, el primer punto que tenemos que entender, que para nosotros poder acceder al mundo espiritual, nosotros somos los que tenemos que entrar. De nosotros tiene que salir el deseo, de nosotros tiene que salir la voluntad
de poder acercarnos a Dios, de poder profundizar en el Señor. Entonces hay gente que se sienta y dice, Señor, yo quiero ver visiones, yo quiero tener experiencias contigo, yo quiero que tú me muestres tu gloria, yo quiero que tú me muestres los ángeles, yo quiero ver cosas poderosas. Pero esta gente se sienta, esta gente no hace nada. O sea, ellos se quedan ahí pasmados, solamente con esto. Pero hay algo que Moisés dijo aquí y lo dijo. Él dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. Moisés tenía el interés, pero también se levantó. Ahora Dios despierta, lo primero que Dios hace es que despierta el interés. Y este interés te empuja entonces a tú ir a Él. Vemos aquí que este es el segundo punto, porque Él dice, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? O sea, Moisés se hacía preguntas. Wow, ¿por qué la zarza está ardiendo? Veo que arde, pero veo que no se quema. Hay algo que yo quiero saber, hay algo que yo quiero conocer, hay algo de lo que yo me quiero empapar. Entonces ese interés empezó a trabajar en el corazón de Moisés. Cuando Dios te hace un llamado, cuando Dios te llama a su presencia, cuando Dios te llama a que entres a lo espiritual, tiene que haber un interés en ti. Lo primero que se tiene que activar es esa hambre de Dios. Yo recuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo, vamos a decir aquí, dominicanamente se dice cuando alguien está obsesionado con algo, quiere algo, se dice que tiene como una fiebre, por eso, que tiene como un deseo tremendo. Pero este deseo se me despertó a mí, yo mirando las cosas que Dios podía hacer. El primer deseo que se despertó en mí fue el deseo de predicar. Yo quería ser predicadora. Mientras que recuerdo que cuando estaba pequeñita, que empecé a ir a la iglesia y que empecé a conocer las cosas de la iglesia, lo que se movía, que yo veía que algunos adoraban, que yo veía que otros tocaban los instrumentos, que otros hacían diferentes actividades. Cuando yo veía que alguien predicaba, sentía un interés en mi corazón, sentía un deseo, sentía que quería hacer eso, que mi corazón quería que yo hiciera eso, que yo tratara de buscar la manera en la cual yo también podría ser útil en eso. Entonces, lo primero que pasa cuando Dios te hace un llamado, cuando Dios quiere que tú entres, que tú profundices en el mundo espiritual, que tú profundices en su presencia, o te quiere entregar un talento, te quiere entregar un don, lo primero que acontece es que se despierta un interés por eso. Tú no puedes hacer algo con lo cual a ti no te interese. Algo se tiene que despertar. Dios llamará tu atención, claro está, pero tú eres el que tienes que decir yo iré. Tiene que haber disposición. No podemos entrar al mundo espiritual, no podemos profundizar en el mundo espiritual si no tenemos una disposición, si no tenemos un anhelo, si no tenemos un deseo de nosotros conocer lo que hay en el mundo espiritual. Y yo sé que Dios está trayendo esta palabra para mucha gente, porque sé que hay gente que en su corazón no quieren quedarse en lo natural. Sé que hay gente que quiere trascender, sé que hay gente que quiere conocer, sé que hay gente que quiere entrar en la profundidad, amén, de las aguas, así como Ezequiel entró en esa profundidad. Sé que hay gente que también lo quiere hacer. Ahora, ese es el primer punto que vamos a tocar. El interés. Se tiene que despertar un interés. Tiene que haber un interés. Tiene que haber un anhelo. Tiene que haber un deseo. Ahora, el segundo punto que vamos a tocar aquí es que para entrar en el mundo espiritual se tiene que ser espiritual. Eso es algo esencial, porque hay mucha gente que quiere acceder al mundo espiritual viviendo una vida carnal, viviendo una vida que no agrada a Dios. Ahí vamos a decir, yo diría que nosotros tenemos sentidos espirituales, así como naturalmente, vamos a decir, nosotros tenemos el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del tacto.
hay sentidos espirituales que están en nosotros. Estos sentidos espirituales nosotros podemos discernir, nosotros podemos entender muchas cosas, pero Dios no puede hablar con personas que no estén en un lugar espiritual, que no estén dentro de aquí. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber, que tenemos que entender, es que para nosotros poder conocer el mundo espiritual, para nosotros poder acceder ahí, tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que empezar a entrar en el mundo espiritual primero en nosotros. Amén. Nosotros somos los primeros que tenemos que espiritualizarnos. Amén. Y cuando hablo de espiritualizarnos, no le estoy diciendo que usted se va a volver un espíritu. No quiero que me confunda. Sino que hay cosas en nuestro interior que nos hacen vivir en el Espíritu. Hay cosas en nuestro interior que nos hacen hacer que la carne mengue, que la carne baje y que el Espíritu empiece a crecer. Entonces, estas cosas se obtienen a través de estos pasos, a través de todo esto. Ya tienes el interés, ya sientes el llamado, sientes el deseo, quieres hacerlo, pero para hacerlo hay requisitos para poder entrar, amén, a lo espiritual. No podemos entrar, amén, de la manera en la que nosotros vamos a querer, sino que tenemos que entrar a la presencia de Dios de una manera establecida. Y esa manera establecida está en la palabra. Entonces, nuestra mente, nuestro corazón, tiene que estar sometido a Dios. Amén. Para nosotros poder ser espirituales, para nosotros poder estar, gloria al Señor, metido ahí en esa atmósfera, tenemos que estar sometidos a Dios. O sea, hay una guerra interior, hay dos cosas que pelean en nuestro interior, que es la carne y el espíritu. Por eso en Gálatas 5, 16 habla de esto, amén. Habla de la guerra que hay entre la carne y el espíritu. Dice que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Y dice que estos dos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieras. Ahora bien, esa voluntad que queda, esa decisión que Dios te deja a ti tomar, tú eres aquel el que decide si va a gobernar el espíritu en ti o si va a gobernar la carne en ti. Entonces, para nosotros poder tener estas experiencias sobrenaturales, para nosotros poder acceder a lo espiritual, y estoy hablando de lo espiritual en el sentido, vamos a decir, celestial, porque en el sentido celestial no todo el mundo puede acceder a esa parte del mundo espiritual. Eso no es para todo el mundo. Cuando hablamos del sentido celestial, de esas cosas que están reservadas, pero que están reservadas para gente que camine, que ande en santidad, no todo el mundo puede acceder. Es más fácil que cualquier persona pueda tener una experiencia con un espíritu contrario, con un demonio, con algo negativo, pero para acceder al mundo espiritual, vamos a decir en el área celestial, en el área de la santidad de Dios, es muy limitante, es limitado porque no todo el mundo puede lograr acceder ahí. Amén. Dios me dio una experiencia a mí a la edad de 11 años. Yo era simplemente una bebé, vamos a decir, una niña, y el Señor a los 11 años me llevó al cielo y me mostró cosas impresionantes, cosas maravillosas, cosas que nunca por mi mente ni en mi corazón yo pensé ver. Pero todas estas cosas Dios me las mostró, no para gloria mía, no para decir, bueno, yo vi, yo esto, no. Todo esto Dios me lo mostró para edificación de la iglesia. Todo lo que Dios va a hacer que tú puedas acceder en el mundo espiritual siempre va a tener un propósito. Más que cualquier otra cosa va a tener un propósito, tanto para ti como también para los demás. Entonces, no voy a entrar ahora mismo en mi testimonio, más adelante sí lo estaré compartiendo con ustedes, pero sí quiero que ustedes entiendan la manera correcta en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios, la manera correcta en la cual nosotros podemos acceder a lo espiritual. Entonces,
Este es el punto 2. Recuerde esto, para entrar en el mundo espiritual tenemos que vivir en el espíritu, tenemos que estar en el espíritu, tenemos que tener nuestros sentidos espirituales activos, tenemos que estar enfocados en lo espiritual. Amén. Entonces vamos a tener una lectura de la palabra del Señor aquí. Vamos a buscar aquí la palabra de Dios porque tengo algunos versículos y lo vamos a ir leyendo. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 24. Dice así. Y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Usted escuchó esta palabra, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso decía que para nosotros acceder al mundo espiritual tenemos que ser espirituales. Pero lo dice aquí, la manera. Dios no puede revelarte algo si tú estás en el plano carnal. Puede ser que Dios te hable por su amor y su misericordia, pero no vas a poder recibir todo lo que Dios tiene para ti si sigues en ese plano. Ahora vamos a leer otro versículo que se encuentra aquí. Ese yo lo toqué ya con ustedes. Entonces vamos a pasar al otro punto. Entonces, accedemos a lo espiritual, pero accedemos a lo espiritual ¿cómo? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Accedemos a lo espiritual, pero accedemos a lo espiritual ¿de qué manera? Porque vamos a decir, tengo el interés, amén, recibí el llamado, así como Moisés, tengo el deseo, se despertó el deseo en mí, quiero vivir o estoy viviendo en el espíritu, pero ¿cómo yo puedo acceder a lo espiritual? ¿Cuáles son esas herramientas o cuáles son esas puertas, vamos a decir, que yo puedo utilizar para yo poder acceder a lo espiritual? Entonces aquí nosotros podemos ver dos herramientas importantes, pero vamos a entrar estas dos herramientas importantes, la vamos a entrar en un solo estado, amén, y este estado lo vamos a llamar como la consagración, amén. Cuando nosotros nos consagramos, estamos diciendo que nos estamos apartando y clasificando para una cosa. No sé si me están entendiendo. Cuando nos consagramos, nos estamos apartando para una sola cosa. Entonces la consagración te espiritualiza. Y al espiritualizarte, esto te hace que tú puedas lograr entrar, que puedas lograr vivir en el espíritu y por ende puedes tener ese acceso al mundo espiritual. Ahora bien, mire lo que dice la palabra del Señor aquí en Salmos 24. Vamos a buscarlo aquí. Salmo 24, versículo 3 en adelante. Dice así: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Aquí hay una pregunta, pero también hay una respuesta. Vemos que David se hace una pregunta y dice, wow, ¿quién subirá? ¿Quién podrá acceder? ¿Quién podrá estar ahí en ese ambiente espiritual? ¿Quién va a poder profundizar ahí? Entonces él se hace esa pregunta, pero él mismo se da esa respuesta. Y él dice, el limpio de manos y puro de corazón. Está hablando de dos cosas, está hablando del interior y del exterior. Porque cuando habla del interior, está hablando del corazón, de los sentimientos, está hablando de lo que nosotros tenemos por dentro. Pero también está hablando de lo exterior, cuando habla de limpio de manos, o sea, de las obras que nosotros hacemos aquí en la tierra. Entonces, vemos aquí
que David entiende esto y dice, limpio de mano y puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces David entiende que para poder acceder a este lugar espiritual, que para poder estar ahí, nosotros tenemos que tener una consagración. David está hablando aquí de una consagración, y no una consagración solamente en el exterior, sino también en el interior. Y no una consagración solamente en el interior, sino también en el exterior. Entonces hay cosas que nosotros vamos a tener que limitarnos para nosotros poder mantener esa consagración. Hay cosas que nosotros vamos a tener que quitar, que no hacer, que dejar de hacer, y otras que vamos a tener que hacerlas para poder mantenernos en la consagración. Entonces nosotros podemos ver aquí algo muy interesante, y es que podemos ver aquí que cuando David habla del limpio de manos y habla de la pureza del corazón, está hablando de que la espiritualidad empiece a entrar aquí, entre en el corazón. Amén. Lo espiritual, para tú poder acceder a lo espiritual, primero la presencia de Dios tiene que entrar en tu corazón, tiene que caminar contigo. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios. Primero Enoc empezó a caminar con Dios en la tierra. Escuche esto. Primero Enoc sometió, vamos a decir, toda su carne, todo su corazón a Dios, y pudo caminar con Dios aquí en la tierra. Y dice que después fue traspuesto. O sea, después pudo acceder a lo espiritual. Después pudo entrar ahí donde él quería entrar. Amén. Aunque él estaba ya en lo espiritual ahí, claro que sí, pero pudo acceder a algo más profundo, porque estamos hablando de la profundidad espiritual. Entonces, hay personas que quieren acceder a lo espiritual, quieren acceder a cosas más profundas espiritualmente, pero no pasan por lo básico, no caminan con Dios, no tienen una relación con el Señor. Amén. No se han consagrado, no se han apartado. Enoc tenía una consagración. Amén. Y esta consagración hizo que él pudiera desarrollar una relación con Dios. Entonces, si no se desarrolla una relación con el Señor, no podemos pretender profundizar en lo espiritual. Por eso cuando Ezequiel, dice la palabra del Señor, que cada vez que Ezequiel entraba en el mundo espiritual, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. O sea, para Ezequiel acceder al mundo espiritual no era él. Él estaba en el lugar correcto, él tenía las condiciones necesarias, él tenía todos los requisitos y estaba ahí. Y Dios entonces decía, bueno, este es el hombre que está preparado, este es el hombre que está dispuesto, con él yo lo voy a hacer, a él yo le voy a mostrar, a él yo lo voy a llevar y yo voy a empezar a hacer cosas poderosas con su vida. Entonces hay personas que quieren que Dios haga, que Dios le muestre. Ellos quieren acceder al mundo espiritual, pero ellos no están preparados para recibir esto. Ellos no tienen esa consagración. Ellos no están limpios de manos, no están puros de corazón. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que entender. Que antes de nosotros profundizar, querer entrar al mundo espiritual, primero tenemos que dejarlo entrar en nuestro interior. Primero tenemos que dejar que Dios se meta en nuestro corazón. Primero tenemos que dejar que Dios se empiece a obrar, que Dios empiece a trabajar con nosotros. Entonces vemos aquí algo muy importante y algo muy interesante. Amén. Vemos aquí que cuando Dios empieza a mostrarle a Ezequiel en el espíritu las cosas, Ezequiel estaba en un estado espiritual, porque dice, y me llevó en el espíritu. O sea, el espíritu de Ezequiel era tomado y era llevado, y Dios empezaba a mostrarle, amén. Y Dios empezaba a revelarle lo que en el plano natural estaba pasando. Ezequiel lo sabía, pero cuando Dios lo tomaba, Ezequiel comprendía lo que estaba pasando en el plano espiritual. Entonces, todo esto, todas estas experiencias y todas estas cosas poderosas, Ezequiel la pudo tener porque Ezequiel estaba en el espíritu. Ezequiel estaba consagrado para Dios.
pero también Ezequiel estaba en el espíritu. Ezequiel no estaba en la carne. Por eso Dios pudo tomar su espíritu y pudo empezar a mostrarle. Ahora bien, yo le estuve hablando acerca de cómo nosotros podemos acceder ahí. O sea, para acceder al mundo espiritual tenemos que estar en el espíritu. Ahora, ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Qué es lo que hace de que nosotros podamos estar en el espíritu? Amén. Entonces vemos aquí algunas herramientas que Dios nos ha dejado. Que nos ha dejado para dos cosas. Para nosotros estar en el espíritu, pero también para poder acceder a lugares espirituales que Dios quiere mostrarnos. Y lo podemos ver aquí. Lo podemos ver aquí y podemos tomar lo que es la herramienta principal, la herramienta fundamental para que cualquier creyente pueda pasar de lo natural a lo espiritual. Y es la oración. Amén. La oración. Entonces vamos a hablar un poquito de la oración. Yo no quiero profundizar tanto así porque la oración es un tema bastante amplio. Pero sí quiero tocar los puntos fundamentales para que nosotros podamos entender esto de la oración. La oración es lo que te va a dar un acceso directo. O sea, no hay intermediario, sino que la oración te da un acceso directo a Dios. Porque la oración dice que es un conjunto de peticiones con el que el creyente se dirige al Señor. La oración, amén, es una conversación que tú tienes con Dios. Así como tú dices, bueno, yo quiero comunicarme vamos a decir, con el líder, quiero comunicarme con el pastor, y tú vas directamente y hablas. La oración te conecta directamente con Dios. No hay intermediarios, sino que al tú conectarte directamente con Dios, puedes acceder a lo espiritual, porque Dios opera en lo espiritual. Entonces, vemos aquí, podemos tomar como ejemplo en la oración acerca de Jacob. Dice la palabra de Dios que Jacob tiene una experiencia sobrenatural. Jacob entra al mundo espiritual de una manera impresionante. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo Jacob logra acceder a esto? Y es que Jacob lo hace a través de esto, de un encuentro, de una comunicación con Dios. Dice la Biblia que Jacob se queda solo y dice que despide a su familia, se despide de los bueyes, se despide de todos sus bienes y entra en una intimidad y entra en un estado donde solamente él y Dios iban a poder tener una conversación. Ahora bien, la oración eficaz, la oración, para que la oración pueda conectar con Dios, se necesita intimidad. Si no hay intimidad en la oración, si tú no te apartas para tú orar a Dios, si tú no tomas un espacio específico para el Señor, tú no vas a poder acceder a lo espiritual. Porque vemos aquí que Jacob quita las distracciones. Jacob se despide de las esposas, se despide de los hijos, se despide de los bienes, se despide de los bueyes, o sea, se despide del trabajo, se despide de todo y se va a este lugar a encontrarse con esta experiencia. Entonces, hay mucha gente que quiere acceder al mundo espiritual, pero no se quiere despegar de lo natural. Quiere acceder al mundo espiritual, pero no quiere darle un espacio a lo espiritual. Entonces, a través de la oración en intimidad, de una oración correcta, porque la Biblia dice, no recibís porque pedís mal. Hay personas que no están recibiendo, hay personas que no están accediendo a lo espiritual porque su oración no se está conectando con el Padre, porque su oración no se está conectando a la presencia. Y ojo con esto, cuando hablo de que su oración no se está conectando a la presencia, no es porque se haga, no es porque vamos a decir, ¿cómo le explico? No es porque su oración sea incorrecta, sino que no se está persistiendo de la manera correcta y no se está orando de la manera correcta. Amén.
Bueno, este otro punto que yo quería tocar, que es acerca de Daniel. Cuando Daniel quiere recibir una respuesta de Dios, inmediatamente Daniel entiende que tiene que entrar en oración. Y también él entró en el ayuno, que es un punto que vamos a tocar más adelante, porque el ayuno y la oración, cuando tú lo combinas, es algo poderoso que te da un acceso al mundo espiritual. Ahora bien, vemos aquí cómo Daniel, para comunicarse, para recibir una respuesta de Dios y acceder a lo espiritual, vemos que Daniel se aparta. Y no solamente se aparta, escuche esto, no solamente se aparta de lo natural, sino que aparta incluso el alimento de su vida y entra en ayuno, entra en este ciclo de una parte total. A diferencia de Jacob, que Jacob se aparta de su familia, se aparta de todo, Daniel se aparta de todo, pero también se aparta incluso hasta de los alimentos. Entonces vemos aquí que para entrar en el mundo espiritual, para acceder a lo espiritual, vemos aquí que Daniel, gloria al Señor, entra en oración y entra en intercesión. Y cuando recibe la respuesta del ángel, él le dice: Daniel, desde el primer momento en que te dispusiste en tu corazón, las palabras fueron escuchadas, tus palabras fueron oídas y yo respondí. Entonces, esto es uno de los primeros puntos que tenemos que saber. Para entrar en el mundo espiritual, tenemos que ser espirituales. Tenemos que tener el interés, tenemos que tener el hambre, tenemos que tener la sed, pero también tenemos que ser gente, hombres y mujeres de oración. Hemos llegado hasta la parte final de este video, pero vamos a seguir con una segunda parte para que podamos tocar los puntos que nos faltan. Sé que Dios hará cosas poderosas, sé que Dios abrirá tu mente y tu corazón y tu interés, amén, hacia las cosas que no se ven en la tierra, sino las cosas que se ven en lo espiritual. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este video haya sido de edificación para tu vida. Amén. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y esto fue una entrega de Excelencia Cristiana Televisión, conociendo el mundo espiritual. Bendiciones.